las diferentes redes sociales y por... el micro. Menos mal que está ahí, hay un muchacho atento, sí señor. Así que a todos los que nos ven por YouTube y a todos los que nos escuchan, queremos mandarles un saludo. Es un privilegio que estén ahí, un privilegio que puedan seguirnos y que puedan estar recibiendo la buena palabra de Dios. Nuestro deseo es que ustedes también sigan siendo edificados en Cristo, igual que lo somos todos los que estamos aquí en el CT de Tarrasa. Así que vamos a darles un aplauso a todos los que nos ven y todos los que nos oyen. Gracias a Dios que nos ven en diferentes lugares, así que les amamos y estamos ahí. Estamos para servirles a todos ustedes. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, estamos aquí en Tarrasa. Si viven lejos es complicado, pero bueno. Muy bien, Gálatas capítulo 1, por favor. Y después de ir viendo algunas cosas, vamos avanzando en nuestra serie de enseñanzas Creciendo en la Gracia. Y para ello lo hacemos en Gálatas capítulo 1, para poder seguir hablando acerca de la gracia, acerca del Evangelio, acerca de Cristo. Amén. Hemos ido viendo diferentes cosas, hemos hablado acerca del amor de Dios, hemos hablado de cuánto Dios nos ama y que el amor de Dios no está sujeto a nuestro comportamiento, sino que está sujeto a su persona, porque Dios es amor. Amén. Hemos estado viendo la importancia de seguir predicando a Cristo, la importancia de seguir avanzando, de poder predicar a Cristo sin añadiduras. Y en Gálatas capítulo 1, verso 6, vamos a ir avanzando. Gálatas capítulo 1, verso 6, dice así, ¿lo tiene? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese, dice que fuimos llamados por la gracia, ¿sí? No hemos sido llamados dependiendo de nosotros mismos, no hemos sido llamados por causa de lo bueno que nosotros somos, hemos sido llamados por causa de la gracia de Dios. Recuerde que la gracia de Dios está basada en el amor de Dios. Amén. Por causa de quién es Dios, es que su gracia se manifiesta hacia todos nosotros. La nueva versión internacional dice: me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. Ahora, quiero que entiendan que la palabra en el verso 6, la palabra diferente en griego es la palabra heterón, que significa otro cualitativamente diferente. O sea, está hablando de un evangelio cualitativamente diferente. Y cuando habla de cualitativamente, se refiere a identificar los componentes de una sustancia. Entonces, fíjense que importante. Está hablando de que la sustancia del evangelio era cualitativamente diferente al que ellos habían recibido. La sustancia o la esencia del evangelio que ellos estaban siguiendo ahora, del evangelio por el cual ellos se habían desviado, que recuerden que no hay otro evangelio, luego el verso 7 nos lo confirma, ¿no? Pero para que nos entendamos mejor, el tema de que ellos siguen un evangelio diferente, ese evangelio diferente ha cambiado la esencia. ¿Por qué ha cambiado la esencia? Porque la esencia del evangelio es Cristo más nada es igual a todo. Esa es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. La esencia del evangelio es la que nos dice Romanos, que si es por gracia no puede ser por obras. Esa es la esencia del evangelio. Repito, Cristo más nada es igual a todo. Entonces ellos habían dejado esa esencia porque alguien les había venido y les estaba predicando un evangelio con una esencia diferente. Que recuerden, solamente para ir haciendo memoria, cosas que ya he ido nombrando, que recuerden, no sería extremadamente diferente en el sentido de lo que uno está escuchando. Como yo le dije,
Si yo me presento aquí para predicarle algo que es exageradamente diferente a lo que usted cree, por ejemplo, yo me paro detrás de este púlpito para decirle que Jesús no es Dios y Jesús no es el Hijo de Dios, usted va a salir corriendo. Y si no lo hace, debería. Porque no porque lo ha dicho el pastor de verdad, no, ojo. O porque lo ha dicho aquel que está en el púlpito y tiene razón, no. Entonces, si yo me paro aquí y usted es una persona cristiana que cree en Cristo Jesús, que cree en la deidad de Cristo Jesús sin ningún tipo de duda, y que Jesús es el Hijo de Dios, que no fue simplemente un buen hombre que pasó por la tierra, sino que es Dios hecho carne, que murió por todos nosotros, pero de repente yo vengo aquí y les digo, ojo a la revelación que Dios me habló la pasada noche, Jesús no es el Hijo de Dios, no es Dios, usted saldrá corriendo. Eso no es lo que le predicaron a los Gálatas, porque si no ellos, algo habría saltado dentro de ellos para decirles, un momento, esto no es lo que Pablo nos vino a predicar. Y el tema es que les predicaban algo que básicamente era muy parecido, y por eso luego el verso 7, si usted lo tiene ahí, el verso 7 dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ya hemos hablado de esto. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. ¿Qué evangelio es ese? De Cristo. El de Cristo. No hay más. Hay un solo evangelio y ese es el evangelio de Cristo. La palabra otro, aquí en este verso, en el original griego, es la palabra aios, que significa otro del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? El evangelio de Cristo obviamente puede ser declarado de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cada uno le pone su personalidad, cada uno tiene su forma de expresar el evangelio y de ahí que se declare de diferentes maneras y por diferentes personas. Pero su esencia, la verdad, no debe ser alterada. Y eso es lo que ellos trataban de hacer, alterar la esencia del Evangelio de Cristo. Que repito, ¿cuál es la esencia? Cristo más nada es igual a todo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que con Cristo no necesito nada más, lo tengo todo. Que Cristo es mucho más que suficiente para mi vida. Cristo debe ser, Jesucristo debe ser más que suficiente para mi salvación. Jesucristo debe ser más que suficiente para mi sanidad. Jesucristo debe ser más que suficiente para mi prosperidad. Jesucristo debe ser más que suficiente para mi bendición. No necesito añadirle nada. Y aquí es donde entramos ya en materia de todo lo que queremos desarrollar bien en esta serie que hacemos Creciendo en la Gracia. Y es por crecer en la gracia. Y es entender que no se le debe añadir nada al Evangelio de Cristo. Amén. Porque eso es lo que vinieron a hacer. Ahora, en esta época, nosotros obviamente lo trasladaremos al siglo XXI, al año 2018 en el cual estamos. Pero en esta época el tema ¿cuál fue? Gente que vino a los Gálatas a predicarles y a decirles que a su creencia en Cristo debían añadirle la práctica de la ley. Eso en esta época. Es decir, se presentaron y dijeron, señores, está muy bien que ustedes crean en Cristo, pero hay cosas que deben practicar. No sé si se lo han dicho o no se lo han dicho, pero si no se lo han dicho, aquí venimos nosotros para decirlo. Es verdad que está Cristo, pero no es suficiente. Necesitan, si ustedes realmente quieren estar seguros de su salvación, deben añadir y practicar ciertas cosas añadirlas a Cristo. Entonces, de ahí es que Pablo se levanta y escribe esta carta con tanta autoridad y con tanto de nuevo para decirles, yo estoy asombrado, yo estoy realmente anonadado de ver cómo ustedes se han dejado engañar. Yo estuve con ustedes, yo les presenté a Cristo y ahora ustedes se han ido a seguir un evangelio diferente. Un evangelio que, recuerden lo que leíamos en el verso 7, que provoca perturbación en la persona. O sea, que no produce seguridad. Recuerden lo que dijimos la semana pasada. El evangelio produce seguridad. Jesucristo produce seguridad. Si hay algo de lo que yo estoy seguro, que hubo una época en la que yo no lo estaba, era de mi salvación.
Sin embargo, hoy yo puedo decirle, soy salvo. Y sé que Dios no me va a soltar nunca. Yo estoy seguro de mi salvación. Yo ahora ya no tengo miedo. Hubo una época en la que yo estaba perturbado. Hubo una época en la que yo tenía miedo. Hubo una época en la que pensaba que si Jesús venía, yo me quedaba. Porque yo no formaba parte de esa iglesia sin mancha. Yo no formaba parte de esa iglesia sin arruga. Yo formaba parte de las 5 vírgenes insensatas que no rellenaron el aceite a tiempo para la venida de su Señor. Y ahí eso producía temor en mí, producía inseguridad. Pero si hay algo que produce el Evangelio, el de Cristo, es seguridad en la persona. Si alguien viene y me pregunta, ¿tú eres salvo? Sí. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Cristo me da seguridad. Yo no estoy seguro por mí mismo. Yo no estoy seguro porque voy a la iglesia cada domingo. Yo no estoy seguro porque oro a las 5 de la mañana cada día. Yo no estoy seguro de mi salvación porque ayuno una vez a la semana o porque doy mis diezmos. Yo estoy seguro de mi salvación porque Cristo me da la seguridad que ninguna otra cosa puede darme. ¿Usted se imagina lo que sería depender de algo que nosotros hacemos y esforzarnos para hacerlo bien siempre, para hacerlo de la mejor forma posible siempre? ¿Se imagina lo que sería que, por un ejemplo, durante 10 años nosotros nos hayamos esforzado porque pensamos que el ser fieles en la iglesia o el ser fieles congregándonos aporta algo a nuestra salvación? Y pensamos que si faltamos el domingo a la iglesia, nuestra salvación corre peligro. ¿Se imagina que durante 10 años lo hayamos hecho bien y de repente una tarde, un domingo, por el motivo que sea, no podemos asistir a la reunión y es el domingo en el que viene Cristo y nos quedamos? Qué triste es depender de nosotros mismos para poder ser salvos. Cosa que, permítame decirle, es imposible que logremos. Nunca podremos salvarnos por nosotros mismos. Cristo produce seguridad, no perturbación. Sin embargo, estas personas vinieron para predicar un evangelio diferente que producía perturbación en la vida de los gálatas. Y por eso Pablo se levanta diciendo: ¿qué estáis haciendo? ¿A qué ha venido esto? Verso 8. Fíjese la rotundidad del apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o sea, él se incluye, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, no un demonio del infierno, no, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Recuerden que la palabra anatema significa bajo maldición. La nueva versión internacional dice versos 7 y 8, permítame leérselos. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, les llama individuos, están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Verso 8. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Así lo dice el apóstol Pablo. Que caiga bajo maldición. Y en el verso 9, como le dije la otra vez, para no caer en el equívoco, para aquellos que dicen, no, es que Pablo no quiso decir lo que dijo. Bueno, en el verso 9, Pablo dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelvo a repetir: caiga bajo maldición. Ahora, fíjese la exageración del apóstol Pablo, o lo que algunos denominan la reducción al absurdo. La reducción al absurdo es que el apóstol Pablo pone un ejemplo, de hecho era un método que el apóstol Pablo usaba frecuentemente, pone un ejemplo que el solo hecho de pensarlo es absurdo. ¿Cómo un ángel del cielo va a predicar un evangelio distinto al evangelio de Cristo? No puede ser. O cómo podemos llegar a pensar que incluso el apóstol Pablo podría llegar a predicar un evangelio diferente. No puede ser. Entonces Pablo trata de llevar a la gente a ese absurdo, si me permite
la palabra, para hacerles ver que nadie debería predicar un evangelio distinto del evangelio de Cristo. ¿Cuál es el tema? Que lamentablemente hay gente que sí predica un evangelio distinto al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque, repito, la esencia del evangelio de Cristo es Cristo más nada igual a todo. Cuando nosotros hacemos Cristo más algo, automáticamente perdemos la esencia. ¿Sí? ¿Me explico cuando uso la palabra esencia? Es verdad que usted puede ver que usted puede comprar colonias, ¿no? Perfumes, pero usted puede comprar los perfumes, mejor dicho, las esencias, que son todavía mucho más fuertes y mucho más duraderas. Entonces, la esencia es la base, la que lo produce todo. Entonces, cuando nosotros en la esencia decimos Cristo no es suficiente, ahora, y no quiero adelantarme demasiado, ¿no? Pero obviamente uno puede pensar, bueno, pero ¿quién va a decir eso? Claro que directamente no decimos que Cristo no es suficiente, pero usted puede ver que en las formas de predicar, lamentablemente lo que se transmite es Cristo no es suficiente y por eso tú tienes que vivir en santidad. O no me diga que no hay gente predicando esas cosas. O no me diga que a lo mejor usted en una época anterior a la que estamos viviendo no escuchó esas cosas. ¿Por qué yo vivía inseguro como cristiano? Porque se me había predicado que sin santidad nadie verá al Señor. Pero pastores, que eso está en la Biblia. Claro que está en la Biblia, pero está en la carta a los hebreos. Para empezar, una carta escrita a los judíos, no a los griegos. Segundo, si analizamos bien, oiga, debemos leer cada versículo de Hebreos, debemos leerlo con todo su contexto, no apartarlo de su contexto. Claro que queda muy bonita la frase, sin santidad nadie verá al Señor. Oiga, yo he visto iglesias incluso que la tienen escrita en la pared, sin santidad nadie verá al Señor. Pero perdóneme, esa frase hay que meterla en su contexto. Yo no la puedo sacar de Hebreos para inventarme una predicación de que mi vida con Dios depende de mi santidad o de que mi salvación depende de mi santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Me estoy explicando? Ese es el punto. Entonces, lamentablemente, aunque directamente desde el púlpito no digan, señores, a Cristo se le necesitan añadir ciertas cosas, sí se nos dice desde los púlpitos, señores, sin santidad ustedes no son salvos. A un momento, sin santidad no soy salvo, quiere decir que Cristo no me salva. ¿O no? ¿O soy yo el único que piensa eso? O sea, si a mí alguien viene y me dice, no, es que sin santidad tú no vas a ser salvo, ¿qué me está diciendo? Cristo a ti no te ha salvado. Te salvarás tú con tu santidad, pero no Cristo. Y eso es, escuche, eso puede ser común en el pueblo evangélico, pero es una aberración al evangelio de la gracia. Es una aberración al evangelio de la gracia de Dios, al evangelio de Cristo. Porque es declarar de una forma abierta que Cristo no es suficiente. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo que Cristo no es suficiente? Cristo no es suficiente para mi sanidad. ¿Por qué? Porque algunos dicen que necesito caminar en amor y perdonar para que Dios me sane. Entonces me están diciendo que Cristo no me ha sanado. Etcétera, etcétera. Todo esto lo iremos desarrollando. Por favor, no se me asuste todavía. Vamos a ir desglosando todo esto, ¿no? Por lo tanto, el Evangelio de Cristo, debo entender que no es algo que simplemente me da entrada al cielo, sino que el Evangelio de Cristo es aquello por lo que yo debo vivir. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: la vida cristiana comenzó con la gracia, debe continuar con la gracia y terminar con la gracia. Maravillosa gracia. Eso dijo un predicador antiguo, de la época de Charles Spurgeon, un predicador que en su iglesia durante más de 12 años estuvo predicando el libro de Romanos, versículo a versículo. Y él dijo, repito, la vida cristiana comenzó con la gracia, pero debe continuar con la gracia. Porque este es el punto donde algunos
dicen, ¿cómo somos salvos? Por gracia. Pero, ¿cómo permanecemos salvos? Entonces ahí es donde dicen, bueno, por obedecer a Dios. O por vivir en santidad. Entonces, la realidad es que la gracia es toda nuestra vida. Yo he sido salvo por gracia por medio de la fe. Yo continúo siendo salvo o permanezco siendo salvo por gracia por medio de la fe y acabaré siendo salvo, acabaré en el cielo por gracia por medio de la fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. Algo que me llama la atención y lo compartí el otro día con un pastor es, si usted lee escritos de predicadores antiguos, usted puede ver cómo ellos tenían muy claro la división de pactos. Ellos podían tener, usted puede, gracias a Dios han llegado a mis manos libros antiguos y de predicadores antiguos, y de repente cuando veo los capítulos, el contenido, hay capítulos que hablan acerca del pacto de la ley, el pacto de la gracia, y de una forma muy clara ellos identifican la división de pactos. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro, no los predicadores, no solo los que por la gracia de Dios nos ponemos detrás de un púlpito. Cada cristiano debe tener y debe saber dividir correctamente los pactos de la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de eso. Yo necesito aprender a dividir correctamente los pactos y no solamente empezar a jugar con la Biblia sin saber con qué reglas estoy jugando. Vamos a ver algunos pactos. Si tienen papel y lápiz, prepárese para anotar. En la Biblia podemos ver diferentes pactos. Yo le voy a hablar de 8 pactos. No voy a entrar en ellos, no voy a profundizarlos. Si usted quiere estudiarlos, porque no es el tema, sinceramente no es algo, no creo que sea algo en lo que debamos meternos en esta serie de enseñanzas. Quizá en otra ocasión se enseñen detenidamente, pero no ahora. Pero sí se los voy a nombrar. Repito, si luego usted quiere estudiarlos, usted los estudia sin ningún tipo de problema. 8 pactos que nosotros podemos ver reflejados en la Biblia. El primero de ellos es el pacto edénico. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 1, versos del 28 al 30. Voy a ir lento y no voy a correr. Pacto edénico, de Edén. Y este pacto es un pacto condicional. ¿Qué significa condicional? Que estaba sujeto a ciertas condiciones. En estos 8 pactos usted va a ver pactos condicionales e incondicionales. Los condicionales significan que, repito, están sujetos a ciertas normas o condiciones. Obviamente, el pacto edénico estaba sujeto ¿a qué? A no comeréis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Segundo pacto, pacto adámico. Pacto adámico. Es un pacto hecho con Adán y Eva después de la alta traición de Adán. Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 3, versos del 14 al 19. Pacto adámico, Génesis capítulo 3, versos del 14 al 19. Este era un pacto incondicional. ¿Qué significa eso? Significa que no dependía de lo que el hombre hacía, lo que Dios había prometido iba a cumplirse sí o sí, independientemente de lo que el ser humano pudiera hacer. ¿Qué es lo que Dios promete? De la simiente de la mujer nacerá alguien que le pisará el cuello al diablo, o le pisará la cabeza al diablo. Ese era Jesús. Eso iba a pasar sí o sí. Estaba profetizado y no había nada ni nadie que pudiera cambiar eso. Tercer pacto, pacto con Noé. Génesis capítulo 9, versos del 1 al 17. Génesis capítulo 9, versos del 1 al 17. Un pacto hecho con Noé, obviamente después del diluvio. Y este también es un pacto incondicional. Pacto con Noé, Génesis 9, del 1 al 17, pacto incondicional. Está bonito ver la gente. Cuarto pacto, pacto con Abraham. Y usted puede ver el pacto con Abraham en los capítulos del 12 al 17 de Génesis. Aquí le hablo ya de capítulos enteros.
del capítulo 12 al capítulo 17, usted puede ver el pacto de Dios con Abraham. Y este también es un pacto incondicional. Pacto incondicional. Quinto pacto que vemos en la Biblia. Obviamente el pacto mosaico. Y de este sí hablaremos. Pacto mosaico. Empieza en Éxodo 19. Pero ahí empieza. Usted lo puede ver más desarrollado en un aspecto, todo lo que son las normas, en Levítico. Leyendo el libro entero de Levítico prácticamente. Puede verlo un poco más resumido en Deuteronomio también. Pero en Éxodo 19 se da inicio al pacto mosaico, que es el pacto basado en la ley que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés. Un pacto que duró aproximadamente 1500 años. Aproximadamente. Y que era un pacto condicional. Totalmente. Un pacto condicional totalmente. ¿Por qué? Porque era, si tú haces esto, Dios iba a bendecirte. Si tú no lo hacías, Dios no podía bendecirte. Siguiente pacto es el pacto palestino. Deuteronomio capítulo 30, versos del 1 al 3. Entre otros pasajes. Yo no he querido anotar muchos pasajes, pero repito, usted luego los puede estudiar sin ningún problema, es material. Pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 3, pero repito, hay más pasajes. Es el pacto en el que Dios le promete a Israel su tierra, que, como usted sabe, se acabó cumpliendo, aunque algunos todavía siguen con esa guerra y hablan de que esa tierra no le pertenece, etcétera, etcétera, pero estas profecías que también están en los profetas mayores y menores se acaban cumpliendo siempre, porque lo que Dios dice se cumple. Por lo tanto, es un pacto incondicional. Lo que Dios dijo sobre la tierra del pueblo de Israel se cumple sí o sí, independientemente del hombre o de la mujer. Séptimo pacto, el pacto davídico. Séptimo pacto, el pacto davídico, obviamente de David. ¿Cuál es el pacto de David? Bueno, nuevamente es la promesa que de su descendencia vendrá el Mesías. Entonces el pacto davídico es la promesa de que de la descendencia de David viene el Mesías. Este pacto, usted lo puede ver, entre otros pasajes, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 17. Y también es un pacto incondicional. Es un pacto incondicional. Y obviamente, el octavo y último pacto que quiero mostrarles es el nuevo pacto de gracia. Entre muchísimos otros pasajes, usted puede verlo en Hebreos capítulo 8, versos del 6 al 13. Este es nuestro pacto. Este es un pacto basado totalmente en Cristo y por lo tanto es un pacto incondicional. Repito, el nuevo pacto de gracia, Hebreos capítulo 8, versos del 6 al 13, pacto incondicional. Todo pacto tenía su señal identificativa. Y repito, si usted estudia los pactos, usted lo verá. Y obviamente en cada pacto sale Cristo reflejado. En cada pacto sale Cristo reflejado. ¿A qué me refiero con una señal identificativa? Si yo le pregunto claramente a ustedes, y la mayoría de ustedes lo sabrán, ¿cuál es la señal identificativa del pacto que Dios hizo con Noé? El arco iris. Eso es la señal identificativa. Entonces, cada vez que usted ve un arco iris, no voy en contra de nadie, pero aunque el colectivo gay, lesbiana se han querido apoderar de esos colores, cada vez que usted ve el arco iris en el cielo, es una señal de pacto que de hecho Dios en su trono lo tiene presente. Eso nos dice la Biblia, que Dios en su trono tiene un arco iris que le recuerda el pacto que hizo con Noé, donde jamás la humanidad volverá a ser destruida con un diluvio. ¿Sí? Entonces, cada pacto tiene su señal y repito, Cristo está presente en cada uno de estos 8 pactos.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, por favor. ¿Por qué? Porque ahora vamos a dedicarnos a hablar de dos pactos específicamente y vamos a dedicarnos a ver y a dividir correctamente esos pactos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Estamos estudiando la palabra, ¿amén? ¿También? Amén. ¿Tiene mucho calor? ¿También? ¿Sí? Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese que utiliza el verbo usar bien la palabra de verdad. Permítame leerle la nueva versión internacional. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. En otra versión, la Biblia usa, en vez del verbo, valga la redundancia, usar o interpretar, usa el verbo dividir, que divide correctamente la palabra de verdad. Escuche, es imprescindible. No se trata de que podemos vivir sin esto como cristianos. Escúcheme bien, es imprescindible que como cristianos aprendamos a dividir correctamente los pactos. Es imprescindible que como predicadores, los que predicamos, sepamos dividir correctamente los pactos. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente que vamos a estar mezclando pactos y no vamos a ser efectivos en nada. Yo le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta algún deporte? Levante la mano, por favor, si a alguien le gusta algún deporte. Alguno. Practicarlo incluso. No solo verlo, ¿no? ¿No? Algunos están pensando, pastor, el zapping cuenta como deporte, ¿no? ¿El shopping cuenta como deporte? ¿Y qué deporte le gusta? ¿Qué deporte le gusta? Fútbol. El fútbol, al cual mi hijo, que se me va ahora, ha jugado o juega, tiene ciertas normas, ¿sí o no? ¿Alguien ha seguido el mundial? Yo no he visto nada del mundial, pero ¿alguien ha seguido el mundial? ¿Alguno de ustedes ha visto algún partido del mundial? Yo no he seguido nada, ni los periódicos, no he visto nada. Ni siquiera sé quién ha ganado el mundial. Porque se ha acabado el mundial, ¿no? ¿Hay campeón ya? ¿Alguien me puede decir quién ganó el mundial, por favor? Entonces, yo, que no he seguido el mundial, el fútbol tiene sus normas y ahora se ha implementado algo que le llaman VAR, con B baja. No confundir con VAR, con B alta, que aquí en España está muy de moda eso, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. Entonces, VAR con B baja. ¿Para qué? Para aplicar correctamente, o por lo menos intentarlo, el reglamento del fútbol. Porque el fútbol tiene sus normas. A usted podrá gustarle más o menos, pero tiene sus normas. Ahora mi pregunta es, si yo quiero dedicarme profesionalmente al fútbol, y yo quiero jugar profesionalmente, o ser entrenador profesional, o vamos a ir un pasito más allá, o yo quiero ser un árbitro profesional, ¿debo conocerme el reglamento o no? Sí. ¿Por qué? Porque si no me conozco el reglamento, o sea, escuche, cuando mi hijo empezó a jugar al fútbol, años ya, eran, obviamente, les llamaban, la categoría le llamaban los patufets. ¿Por qué? Los patufets. Porque es casi más grande la pelota que ellos. Y cuando uno va y los empieza a ver jugar, uno se ríe, porque se lo pasa pipa con los patufets. Sobre todo cuando empiezan, ¿por qué? Porque algunos cogen la pelota y se van con la pelota corriendo en las manos. Y ya está. Nosotros teníamos uno en el equipo de nuestro hijo que siempre que cogía la pelota iba a marcarse a nuestra portería.
Entonces nosotros teníamos que gritarle, que no, date la vuelta, la otra. Y el niño se encabezonaba y se iba directo a nuestra portería. Entonces, si yo quiero tener éxito en lo que desempeño, necesito conocer las normas. ¿Qué ocurre si yo, jugando al fútbol, decido ser un jugador, no un portero como puede ser Dani, que obviamente su tarea es desarrollarse bien con las manos? Pero Dani sabe que tiene un espacio específico del campo para poder jugar con las manos, a partir de ahí ya no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo mezclo normas de deportes? ¿Qué pasa si yo cojo normas de baloncesto y las mezclo con el fútbol y las mezclo con el balonmano y digo, voy a jugar al fútbol mezclando todas estas normas? ¿Qué ocurre? No voy a poder. No voy a ganar nada. No voy a ser bueno en nada. ¿Por qué? Porque estoy mezclando todas las normas de los diferentes deportes. Bueno, escúcheme bien. Como cristianos, porque uno de los errores que se ha cometido, bueno, son cosas que tienen que estudiar los pastores o los que predican, no. Como cristiano, si yo quiero disfrutar mi vida cristiana de una forma correcta, debo dividir correctamente los pactos. Obviamente, parte de mi función como pastor es enseñarle a hacerlo, claro que sí, pero usted debe querer aprender a dividir correctamente los pactos, porque si no, usted me va a mezclar los pactos y no va a ser efectivo ni en el fútbol ni en el baloncesto. Y no voy a ganar nada, porque estoy mezclando. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús de los sobres viejos y el vino nuevo? Si usted quiere anotar, no hace falta que lo busquemos, pero usted lo tiene en Lucas capítulo 5, por ejemplo, del 36 al 39. Yo se lo leo. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él lo armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en los de viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. O sea, yo no puedo mezclar los pactos. Hay un pacto viejo y hay un pacto nuevo. Dejemos a un lado de los 8 pactos que yo le he nombrado, dejemos a un lado 6 pactos y quedémonos con 2. Porque cuando la Biblia me habla de dividir ciertos pactos, enfatiza 2. Que es el viejo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Esos son los pactos que usted y yo debemos aprender a dividir correctamente. Es ahí donde yo debo entender que hay cosas que forman parte del antiguo pacto que no casan con el nuevo pacto. No pueden funcionar. Para empezar, el antiguo pacto era un pacto condicional, el nuevo pacto no lo es. De ahí podemos empezar a desarrollar todo esto. Pero el antiguo pacto era un pacto condicional. El nuevo pacto no lo es. Ahora sí, vengan conmigo a Hebreos 8, por favor. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Gloria a Dios. Esto es tan bueno. Amén. Y tan importante. Hebreos 8. Vamos a empezar en el verso 6. ¿Lo tiene? Te va a salir de aquí bien alimentado hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Comiendo bien, como cada domingo, como cada jueves. Y yo, mire, le aseguro, una de las cosas que cambió mi vida es entender estas cosas. Valga la redundancia. Dividir correctamente los pactos. Es necesario que no mezclemos cosas del antiguo pacto con el nuevo. De hecho, hay una serie disponible, si ustedes recuerdan, en nuestro canal de iVoox. Hay una serie disponible que se titula Antes y Después. Y tengo en mi corazón volver a repetir algunas cosas de esa serie para volver a repasarlas con nosotros. Pero ahí pudimos ver la sanidad antes y después de la cruz, la prosperidad antes y después de la cruz,
la obediencia antes y después de la cruz, el servicio a Dios antes y después de la cruz. Es importantísimo que nosotros sepamos que la cruz marcó un antes y un después. Con Cristo hubo un cambio absoluto. No podemos vivir como cristianos como si Cristo no hubiera venido. No podemos vivir como cristianos, o no debemos vivir como cristianos, como si Cristo no hubiera muerto, no hubiera sido sepultado y no hubiera resucitado. Y como si el Espíritu Santo no hubiera descendido. Por eso cuando nosotros oramos desde el antiguo pacto, vemos que hay veces que nuestras oraciones no producen resultados. ¿Por qué? Porque estamos orando mal. Cuando nosotros pretendemos obedecer como se obedecía en el antiguo pacto, no va a funcionar. Y eso produce cansancio, produce estrés en el cristiano. ¿Por qué? Porque no estamos usando bien la palabra. Entonces en Hebreos 8, verso 6, ¿lo tienen? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, el pacto en el que usted y yo estamos es mejor. ¿Está conmigo? Amén. Quiere decir eso que el pacto de la ley, recuerden que ahora hablamos de dividir dos pactos, es el pacto de la ley mosaica, el pacto de la gracia de Dios, el nuevo, el viejo y el nuevo. ¿Quiere decir que el pacto de la ley mosaica era malo? No, era bueno, era muy bueno. Pero lo que sí me está diciendo es que el pacto de la gracia en Cristo es mejor. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿por qué querer vivir en un pacto que es inferior al que Dios me está ofreciendo? ¿Por qué? ¿Por qué pelear como cristianos para vivir en un pacto inferior al que Dios nos ofrece? Si resulta que el pacto que Dios está poniendo a nuestra disposición, bíblicamente hablando, es mejor pacto. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? ¿Por qué? ¿Por qué el pacto es mejor y por qué las promesas son mejores? Porque este pacto es incondicional. Porque este pacto no depende de mí. Esa es la realidad. Porque este pacto depende de Dios en su totalidad. Amén. Gloria a Dios. El pacto de la ley mosaica es un pacto que Dios establece. Lo veremos más adelante. ¿Por qué aparece la ley? Dios habla con Israel por medio de Moisés y le dice, bueno, vosotros os habéis creído que podéis cumplir toda la ley, o que podéis cumplir todo lo que yo os pida, y queréis ganaros mis bendiciones. Muy bien, pues vamos a hacerlo así. Y entonces establece la ley. Y ahora Dios le dice, si vosotros cumplís esto que yo os pongo, yo os voy a bendecir. Pero si vosotros no lo cumplís, estaréis bajo maldición. El mejor pacto es el que me dice, yo te he bendecido sin que esto dependa de ti. Dios nos ha bendecido sin depender de nosotros, sino simplemente dependiendo de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno siempre. Verso 7. Porque si aquel primero, ¿cuál es el primero? El viejo pacto de la ley. Recuerde que le está escribiendo a hebreos, Estos son judíos. ¿Sí? ¿Está conmigo? Estos son judíos. Por lo tanto, ellos saben de qué está hablando. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, un momento, el primer pacto, el viejo pacto de la ley, tenía defectos. Porque dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, claro. Si no hubiera habido ningún tipo de defecto en el primer pacto, no era necesario un segundo, porque el primero ya era perfecto, pero no lo era.
Lamentablemente el ser humano nace bajo una naturaleza de pecado que le inclina siempre a practicar el pecado. Y como no había un cambio de naturaleza, y como la naturaleza de pecado continuaba dentro del ser humano, había un defecto, y es que el ser humano no podía, aunque quisiera, cumplir con el pacto en su totalidad. Por eso, paralelamente a la ley, Dios entrega el sistema de sacrificios para decirle al ser humano: vosotros no vais a poder cumplir con esto, y como no vais a poder, empezáis a hacer sacrificios. Y por lo menos con estos sacrificios vamos a ir pasando hasta que aparezca el sacrificio verdadero, hasta que aparezca, el sacrificio eterno, quien es Cristo. Amén. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque, escuchen bien ahora, ellos no permanecieron en mi pacto, y entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por favor, escúcheme bien. Dios nunca, jamás le ha dado la espalda al ser humano, independientemente de lo que el ser humano haya hecho. Dios no es el que por iniciativa propia le da la espalda al ser humano. Nunca, jamás. ¿Me está siguiendo? Nunca, jamás. ¿O acaso se escondió Dios de Adán? ¿Se escondió Dios de Adán después de que éste cometiera alta traición? No. ¿Quién se escondió? ¿Y quién fue a buscar a Adán? Dios. ¿Y aquí qué dice Dios? Yo me he desentendido del pueblo de Israel, pero es que primero ellos me dieron la espalda. ¿Por qué? Porque era un pacto condicional. Y en ese pacto condicional Dios le dijo: mientras vosotros sigáis conmigo, yo seguiré con vosotros. Por eso en Malaquías, esos versos tan famosos cuando se habla de los diezmos, ¿qué dice Dios? Volveos a mí, y entonces yo me volveré a vosotros. Porque esa era la condición. O sea, el ser humano, la condición del pacto de la ley mosaica, el viejo pacto, era que el ser humano tenía que dar el primer paso. Ese es el punto. El primer paso lo daba el ser humano siempre. Yo tengo que hacer, y entonces Dios responde. Todavía hay gente hoy que dice: si tú das el primer paso, Dios da los otros 9. No, eso es Moisés, eso es ley, eso no vale. Y algunos piensan que no, tú tienes que dar tu paso de confianza y entonces Dios dará. No, Dios ha dado los 10 pasos por mí antes de que yo naciera. Antes de que yo existiera, Él decidió dar los 10 pasos por si acaso yo no lo hacía bien. Y Él quiso asegurarse de que yo iba a ser bendecido y de que yo podía ser salvo antes de que yo naciera, haciendo Él todo lo necesario para que yo fuera salvo, o para que yo fuera bendecido, o para que yo fuera sano, o para que yo fuera prosperado, etc. Este nuevo pacto de gracia es totalmente basado en Dios y no en nosotros. Entonces dice: bueno, ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. O sea, lo único que hizo Dios es así: yo me aparto. Lo único que hizo. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. ¿Sabe por qué? Porque ahora es comunión. Dios habita en nosotros. Ahora ya no son 2 tablas de piedra con las que yo no me puedo relacionar. Yo no puedo relacionarme con 2 tablas de piedra, pero yo tengo una comunión con Dios ahora. Una común unión. Dios y yo somos uno. Para siempre, gracias a Cristo Jesús. Y
gracias a eso, Dios pone sus leyes en mi mente y Él las escribe en mi corazón. Él ahora me dicta lo que yo debo hacer, pero desde la comunión que tengo con Él en Cristo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué quiere decir todo esto? Realmente, no quiero detenerme mucho aquí, pero esto tiene que ver con lo que estamos hablando los jueves. ¿Se acuerda que los jueves estamos hablando? El Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos guía desde el interior. Y nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo desde adentro. Ya no son las leyes. Ya no se trata. Ahora, claro que antes la ley que decía, no adulterarás. Pero escuche, cuando la ley dice no adulterarás, yo tengo dos razones por las que no adulterar. ¿Sí o no? Yo estoy casado, tengo dos razones por las que no adulterar. Una, por miedo a la ley. ¿Es un buen motivo o no? ¿Por qué? Porque si adulteraba y me pillaban, ¿sabe qué pasaba, no? A pedradas. Pero pedrolo de los guapos, no una chinita de esa, no. Pedrolo guapos. Me plantaban ahí, a la entrada del pueblo, y todos a tirarme piedras, hasta sepultarme bajo piedras. Si adulteraba y me pillaban, yo moría apedreado, porque la ley decía que me tenían que apedrear. Entonces yo tenía un motivo para no adulterar. ¿Cuál? Que no quiero que me apedreen. Hay otro motivo por el que no adulterar: por el amor a mi cónyuge. Entonces, bajo la ley, o mejor dicho, la ley me decía no adulterarás, pero ahora el Espíritu Santo me enseña. Él no me dice no adulterarás, sino que Él me enseña a cómo vivir y desarrollar mi amor hacia mi cónyuge. Ya no es un no adulterarás, sino que es un soy guiado para saber tratar a mi esposo o mi esposa. Soy guiado por el Espíritu Santo. No es un miedo a. Entonces, escuche, una de las grandes cosas que necesitamos entender es que bajo la gracia las motivaciones de las personas cambian por completo, porque ya no hay miedo. Ya no hay miedo. No puede haber miedo en usted al estar bajo la gracia, porque no hay miedo al castigo. Oh no, pastor, que el pecado siempre debe ser castigado. Aleluya, gloria a Dios. Usted está predicando licencia para pecar. Sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Jehová. Amén, hermano. El pecado debe ser castigado. Nunca he dicho que el pecado no deba ser castigado. Nunca he predicado licencia para pecar. No he dicho que el pecado no debe ser castigado. El pecado tiene una paga y se llama... La paga del pecado es muerte. Claro que el pecado debe ser castigado. Claro que sí. Pero tengo buenas noticias para usted. El pecado fue castigado en Cristo para siempre. ¡Gloria a Dios! El castigo del pecado nunca jamás recaerá sobre mí cuando yo pongo mi fe en Cristo, porque Él fue castigado para que yo sea perdonado. Y si Él fue castigado para que yo sea castigado, Dios tiene que pedirle perdón a Jesús por haberle hecho pasar por lo que pasó, porque no hubiera sido necesario que los dos sufriéramos. Y si no, mire lo que dice el siguiente verso, porque esto no me lo invento yo, Verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias. La Nueva Versión Internacional dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. ¡Aleluya! Gracias a Dios por
de digerir. ¿Por qué? Porque a veces hay profesionales. Hay personas que son profesionales a la hora de registrar nuestros errores. Los suyos no, pero los nuestros sí. Es que tú te has equivocado en esto. Ellos no se equivocan nunca. Pero a la hora de decir nuestros errores, uy, sí, ahí tiene una lista. No, es que tú eres así, que tú has hecho esto, que tú has hecho esto. Pero ¿sabe qué? Dios, en su soberanía, en su señorío, en su omnisciencia, que todo lo conoce, Él toma una decisión. Y cuando Dios toma una decisión es rotunda y absoluta. Dios dijo, nunca más destruiré la tierra con un diluvio, y así se hace y así se cumple. Amén. Nunca más. Bueno, en su soberanía Dios tomó la decisión, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más recordaré sus defectos o sus imperfecciones. Nunca más. Bajo este nuevo pacto de gracia, yo no tengo una lista de tus defectos. Yo solo veo a Jesús. Veo la sangre de Cristo. Veo la sangre que limpia. Yo no veo defectos. Yo no veo imperfecciones. Yo no veo pecados. Yo estoy viendo a Cristo y su obra completa. ¡Oh, gloria a Dios! Tengo una buena noticia para usted. Ya no hay fin en el cielo. Yo lo pasaba muy mal, porque pensaba que en el cielo había cine. Yo lo pasaba muy mal, porque me habían dicho que en el cielo había una pantalla muy grande en la que iban a pasar mi vida y todo el mundo la iba a ver. Y yo dije, yo no quiero que vean ciertas cosas que yo he hecho, pero a mí me habían amenazado con que había una pantallaca en el cielo. Imagínense, tremenda pantalla con toda la gente que va a ver allí. Y de repente, la vida de Kenneth. Me meto en casa y no algo más. Pero no lo hay. Dios no recuerda ninguno de nuestros pecados, porque Él ha decidido no recordarlos. Esa es la realidad. Dios solo tiene un recuerdo en mente, y es la sangre perfecta de Jesucristo derramada por todos nosotros. Amén. Por lo tanto, todos nuestros pecados ya fueron perdonados para siempre. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros ya fueron perdonados una sola vez y para siempre. Mi pregunta es, ¿cuántas veces necesitamos ser perdonados? Una sola vez. Una sola vez. Una. Hay gente que todavía piensa que cuando le pide perdón a Dios, Dios le perdona. No. Dios le perdona en la cruz. Hay gente que todavía piensa que un pecado no confesado es un pecado no perdonado. No. Imagínense. Una persona. Claro, porque definamos pecado. Una de las cosas que vamos a hacer en esta serie de enseñanzas, permítame ver el tiempo que tengo que dedicar. Si tengo que acabar ya. Bueno, ignoro el reloj. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, pues definir pecado y definir santidad. Porque eso es lo que necesitamos entender. O sea, si pecado no confesado es un pecado no perdonado, ¿qué entendemos por pecado? O permítame hacer otra pregunta. ¿Realmente puedo confesar todos los pecados que cometo durante el día? Considera que si mientras uno va conduciendo, acordarse de la familia del otro conductor es pecado o no es pecado. Recordarse de todos sus familiares, perdónenme, vivos o muertos, ¿es pecado o no es pecado? Por lo tanto, imagínense que de repente un cristiano va conduciendo y se cruza justo a alguien y hace una maniobra mala, y este cristiano le dice todo a él y a su familia
familiares, los que han pasado y los que están por venir. A todos. ¿Ha pecado este cristiano? Ha pecado. Y de repente, imagínese que poco, 2 minutos después tiene un accidente y se muere. Mi pregunta es, ¿se va al infierno? Pero acaba de pecar. ¿Le ha dado tiempo a arrepentirse? ¿Le ha dado a arrepentirse según el diccionario evangélico pentecostal? ¿Le ha dado tiempo a arrepentirse? ¿Qué pasa si no ha confesado su pecado? ¿Se da cuenta de la inseguridad que la religión ha puesto en la vida de los cristianos? En internet usted puede escuchar muchas cosas. Yo he escuchado testimonios de supuestos testimonios de gente que ha ido al infierno. ¿Ha visto de esos? ¿Sabe que hay cosas de esas por ahí? ¿Y sabe lo que decía uno de esos testimonios de supuestamente gente que ha ido al infierno? Que había gente en el infierno que le gritaba: ¿y tú por qué estás aquí? Yo estoy aquí por no diezmar. Yo soy cristiano. Yo creía en Jesús, pero por no diezmar estoy en el infierno. Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿De qué sirvió lo que hizo Cristo? Si todavía nosotros tenemos que pelear para poder tratar de ganarnos una entrada al cielo. Es imposible que una persona acabe en el infierno por no diezmar. Es imposible que una persona acabe en el infierno por pecar. O mejor, déjeme decirlo así. Es imposible que un cristiano acabe en el infierno por pecar. Todo el mundo, así se ha puesto todo serio, ¿verdad? Todo el mundo está simplemente a un Cristo de distancia del infierno. Nada más. Nosotros no somos mejores que los no cristianos. Lo único que nos separa del infierno es un Cristo. Nada más. No hay más. No nos separa del infierno el congregarnos. No nos separa del infierno el diezmar. No nos separa del infierno el orar. Y perdóneme, no nos separa del infierno el vivir en santidad. Nos separa del infierno Cristo. No hay más. No hay más. Quiere decir que cualquier persona que por la gracia de Dios decide colocar su fe en Jesús, automáticamente se pasa a nuestro lado. Dios, en su soberanía, y lamentablemente hoy no tengo más tiempo, pero venga el domingo que viene para seguir desarrollando esto. Por si le quedan dudas en su mente, nunca permita las dudas en su mente. Pregúntenme, por favor, escriban en el WhatsApp para resolver dudas, en el WhatsApp de la iglesia. No permita dudas en su mente, porque Satanás usa eso para confundirnos. Pero escúcheme bien, si la obra de Cristo no es... Aquí lo dice bien claro, y no es el único pasaje que lo dice, pero bueno, yo decido no acordarme de sus pecados. El punto es lo que le decía antes. ¿Qué es pecado? Bíblicamente hablando, todo lo que no proviene de fe es pecado. Bíblicamente hablando, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Qué es pecado? Y no voy a decir estas cosas para condenar, ni muchísimo menos, pero para que entendamos, por favor. ¿Adulterar es pecado? Sí. Pero es que no venir a la congregación también es pecado. ¿Fornicar es pecado? Sí. Pero es que no darle limosna al pobre también es pecado. Y si se lo gastan drogas, eso no es asunto suyo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Mentir es pecado? ¿O ser homosexual es pecado? Sí. Pero es que preocuparse también y pensar que Dios no ha suplido para mi casa también es pecado.
Y mi pregunta es, ¿me voy al infierno por no haberme arrepentido de una preocupación? Entonces, no me voy al infierno por adulterar. Ni uno ni otro me manda al infierno. Porque ni uno ni otro Dios ha decidido recordarlo. Dios en su soberanía ha decidido no acordarse. Escuche, olvidar es humano. Los humanos olvidamos. Pero solamente Dios puede decidir no acordarse. Porque aquí no dice me olvidaré, no. Dios no dice, porque eso es un defecto humano. No, aquí Dios en su soberana voluntad dice, yo decido no acordarme. Yo tomo la decisión de no acordarme de ninguno de tus pecados. ¿Sabe para qué? Para que estemos seguros en Cristo. Gracias, aleluya. Muchas gracias. Y acabo leyendo el verso 13, aunque lo desarrollaremos la semana que viene, al decir, ojo con este verso, que es que a veces cuando yo hablo del antiguo pacto que está anulado y que ya no está vigente hoy, la gente piensa que me lo invento yo, pero es que aquí está escrito, al decir nuevo pacto,